Esto es Vive en Modo Terapia. Un espacio para pausar el ruido, escucharte y reconectar contigo. Respira profundo, acomódate y quédate. Soy Claudia Segrove y este es tu momento para volver a ti. Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Hola, soy Claudia Segrove. Bienvenida, bienvenido a Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Hay conversaciones que nos invitan a mirar hacia adentro desde un lugar completamente distinto. Hoy abrimos un tema que, aunque cada vez se menciona más, pocas veces se explica con la profundidad que merece. La conexión entre nuestro intestino y nuestras emociones. Porque entender lo que sucede en nuestro cuerpo, mucho más allá de lo que pensamos, puede cambiar por completo la forma en que sentimos, pensamos y respondemos al estrés. Vamos a hablar de microbiota, de psicobióticos y de ese puente fascinante entre la ciencia y la salud emocional que empieza a cobrar más relevancia que nunca. Durante años se creyó que el cerebro era el único protagonista de nuestras emociones. Sin embargo, hoy la evidencia científica nos invita a ampliar esa mirada. Existe una comunicación constante, bidireccional y profundamente activa entre el intestino y el cerebro, capaz de influir en cómo pensamos, cómo sentimos e incluso en cómo vivimos nuestro día a día. En este contexto, surge un concepto que está transformando la forma en la que entendemos la salud mental, los psicobióticos. Una nueva manera de mirar el bienestar emocional no como algo aislado en la mente, sino como el resultado de un sistema complejo donde todo está conectado: cuerpo, cerebro y microbiota. Para profundizar en este tema con claridad y rigor, en este episodio conversamos con la doctora María Dolores de la Puerta, experta en microbiota y socia científica de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Porque quizá no todo empieza en la mente, quizá también empieza en el intestino. Y entenderlo puede cambiar la forma en la que nos cuidamos todos los días. Encuentros con propósitos. Doctora, gracias por estar aquí y por ayudarnos a abrir esta conversación tan necesaria. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Para empezar con una base clara y evitar confusiones, ¿qué son exactamente los psicobióticos desde una perspectiva científica? ¿Y cómo diferencia estos de los probióticos? Los psicobióticos son bacterias que se estabilizan para poder tomarlas como probióticos, eligiendo cepas específicas que son capaces de interactuar con la parte de la microbiota con actividad más neuroactiva. En el conjunto de la microbiota hay bacterias especializadas en diferentes actividades. Pues el grupo de bacterias que habla con nuestras neuronas intestinales, que es la microbiota neuroactiva, estos psicobióticos lo que hacen es favorecer la actividad de esta parte de la microbiota neuroactiva, que se llama así. La diferencia con los probióticos generales es que el resto lo que hace es una actividad más global de estabilización del grupo. Y entonces hoy se habla mucho del tema, pero también hay mucha información muy superficial al respecto. Entonces podríamos decir que ya no estamos solo ante una hipótesis, sino frente a un campo con evidencia en humanos. Sí. Yo que en mis redes sociales publico cada día un post y siempre pongo un artículo científico como referencia para ampliar contenido. He publicado muchísima bibliografía en el contexto de la actividad de la microbiota sobre el eje intestino-cerebro y de la actividad de los psicobióticos para mejorar esa parte
emocional y neuroactiva que tiene la actividad de la microbiota. Y entonces cuando hablamos de este eje intestino-cerebro, muchas veces se menciona de forma muy general, pero de un punto de vista totalmente biológico, ¿qué está ocurriendo realmente en el cuerpo? ¿Qué son los sistemas que están involucrados en esta comunicación? ¿Y cuál es el papel de esa microbiota en los procesos de regulación del estrés? La actividad del eje intestino-cerebro tiene muchas vías de comunicación. Tenemos neuronas, hemos dicho antes, en el intestino, igual que las neuronas centrales, arriba y abajo. Abajo, arriba, las mismas células, las neuronas de mismas células nerviosas las tenemos en los dos sitios. Tienen diferentes formas de comunicarse. Hay una forma directa y fácil, que es a través del nervio vago. El nervio vago es un nervio principalmente sensitivo que comunica directamente, sale del cerebro por aquí por detrás, se mete por la clavícula y llega hasta el intestino y comunica de forma bidireccional directamente el cerebro con el intestino. Esa es la forma directa de comunicación, pero luego hay otra forma indirecta que son todas las moléculas o todos los metabolitos que se producen en el intestino que pasan a la sangre y que llegan a nivel central, llegan al cerebro, atraviesan barrera hematoencefálica y señalizan su actividad a nivel del sistema nervioso central, con lo cual tenemos una vía directa y una vía indirecta de comunicación. Y la microbiota intestinal está implicada en ambas, porque las terminaciones del nervio vago a nivel del intestino, que es un entramado de terminaciones nerviosas, está en comunicación directa con la microbiota, y la parte de las moléculas son las propias bacterias las que producen esos metabolitos neuroactivos, con lo cual tanto en el camino de comunicación directa o indirecta entre el intestino y el cerebro, la microbiota interviene en ambos escenarios. Ay, qué interesante. Entonces podríamos entender que no es únicamente como pienso lo que determina mi estado emocional, sino también todo aquello que ocurre a nivel químico, inflamatorio y microbiológico. ¿Es así? Sí, sí, claro. La parte emocional, una parte muy importante de nuestro estado de ánimo, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestro umbral de respuesta a la ansiedad, de nuestra capacidad de manejar el estrés, no se gestiona solamente en la cabeza. La microbiota intestinal funcionando bien es un colaborador maravilloso para que todo eso vaya bien, y si la microbiota intestinal está desordenada, el impacto inflamatorio que eso está desordenando toda la comunicación y dificultando pues ese estado de ánimo tranquilo. Pues estoy más nerviosa, estoy que duermo peor, estoy como con un run run en la barriga, estoy con que no manejo la ansiedad, me desbordo con cualquier cosa, no soy capaz de concentrarme. Todo eso puede tener detrás un escenario de microbiota desordenada. Ahorita que nos da esta información, me pongo a pensar cuánta parte de las emociones provocan gastritis, colitis y, como yo digo, todas esas citis que cualquier impresión se va directamente al estómago. Hay mucha relación. No podemos decir que sea la causa única, porque son desórdenes gastrointestinales inflamatorios que son multifactoriales, pero hay una parte muy importante emocional y microbiológica, que al final hay una conexión entre ellas, que está detrás de esas gastritis y de todas las citis gastrointestinales. Y muchas veces esto cuesta trabajo como integrarlo a nuestro diagnóstico general cuando vamos al médico. Y este enfoque fragmentado está retrasando diagnósticos o tratamientos más efectivos. Sí, porque la microbiota tiene un componente funcional en todas las enfermedades inflamatorias que la sanidad pública convencional de todos los países del mundo apenas están empezando a contemplar, con lo cual manejamos en la sanidad pública toda la parte orgánica,
de mirar cómo están los tejidos, si hay una úlcera, si hay o sea, la parte orgánica y la parte más funcional, que es todo ese desarrollo que hemos dicho antes del eje intestino-cerebro, de la microbiota, todo eso que también tiene una repercusión clínica igual que el origen orgánico. Pero esa parte funcional está empezando ahora a entrar en esa sanidad pública, aunque ya sabemos los médicos hace muchísimos años la relevancia que tiene. Yo estoy manejando el mundo de la microbiota y de esa mirada funcional de las enfermedades desde hace más de 20 años, pero es verdad que no es una mirada habitual cada vez más, afortunadamente, pero todavía queda recorrido. ¿Qué sí pueden hacer los psicobióticos según la evidencia actual? ¿En qué tipo de pacientes o condiciones usted diría que pueden ser útiles y en cuáles no deberíamos sobredimensionar su efecto? Los psicobióticos nos van a ayudar, pues, en escenarios de ansiedad, nos ayudan a modular el manejo del estrés, nos ayudan en esos desórdenes, en esas distimias, esos desórdenes emocionales. Ahí los psicobióticos nos ayudan mucho. Un psicobiótico, si nos vamos a patología mayor, nos vamos a un paciente esquizofrénico, un trastorno bipolar, un maníaco depresivo, en esos trastornos psiquiátricos mayores, los psicobióticos sirven, por supuesto, y bienvenidos, pero no va a haber un cambio relevante en la evolución clínica del paciente, aunque de fondo sí que siguen siendo un apoyo para la farmacología que tomen estos pacientes para sus enfermedades, es un apoyo de antiinflamatorio en el contexto del intestino, en la señalización de este eje intestino-cerebro. Pero en la patología más cotidiana de problemas de sueño, esa ansiedad que decíamos, el mal manejo del estrés, esa vida cotidiana que es lo más habitual, ahí los psicobióticos es una delicia trabajar con ellos. ¿Y los psicobióticos los podemos integrar a nuestra vida a través de la alimentación? No, porque los alimentos fermentados, que son los que contienen bacterias o microorganismos probióticos, no tienen la especificidad funcional de la señalización neuroactiva. Eso tiene que ser un probiótico determinado. Los alimentos fermentados en general lo que hacen es, pues, trabajan como probióticos estabilizadores, pero no específicamente neuroactivos. ¿Cómo podemos hacer parte de nuestro día a día los psicobióticos o cómo podemos integrar acciones que nos ayude a precisamente equilibrar esa parte en nuestro cuerpo? Pues es que eso es una actitud vital, o sea, eso es que tenemos o sea, cómo empezamos el día. Pues empezar el día exponiéndote 5 o 10 minutos al sol del amanecer, intentar tener un poquito de tiempo de silencio, o de meditación o de respiración consciente al principio del día, ser proactivos con el contacto con la naturaleza, con el contacto social, hay muchas cosas que podemos hacer en el modo de vida agradecimiento, en vez del modo de vida de todo está mal, esto mal, esto mal, esto mal, darle la vuelta a todas las situaciones, una mirada desde otro punto de vista, todo eso es una actitud proactiva que me favorece la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, ese contacto con la naturaleza, ese ser proactivo con tu entorno, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, que es la calma, pues una ducha caliente, ese ratito de silencio, la dopamina, que es la motivación, que es la energía, lo mismo, el grounding, el caminar descalzo por la naturaleza, la oxitocina, que es el vínculo emocional y la seguridad afectiva en tu entorno, los abrazos, o sea, hay muchas cosas que de forma proactiva podemos hacer en nuestra vida cotidiana sin tener que irnos a ningún sitio ni hacer nada diferente, pero incorporarlas a nuestra vida cotidiana que nos ayuden a fomentar la producción de estas moléculas beneficiosas para nuestro estado de ánimo. Alguna vez leía que se produce muchísimo más serotonina a nivel
nuestro intestino que la que se produce a nivel cerebro. ¿Es así? Sí, el 90% de la serotonina se produce en el intestino, solo un 10% de la serotonina se produce a nivel del sistema nervioso central. O sea que es importantísimo para esa sensación de alegría, felicidad, la maravillosa sensación de bienestar que produce la serotonina, depende en un 90% de la producción que se genera a nivel del intestino. 90. Es altísimo, doctora. Es altísimo, por eso tenemos cada vez más certeza y cada vez más datos que aseguran la importancia de la microbiota y del buen funcionamiento de la salud intestinal para nuestra parte emocional. Es que es absolutamente radical la importancia. Y en redes sociales vemos una gran cantidad de recomendaciones como muy simplificadas. Y desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen al hablar de microbiota, probióticos y salud mental? Bueno, yo aquí tengo que ser muy cuidadosa de no tirar piedras al tejado de nadie, por Ujú. ética personal y por ética profesional. No voy a decir nada malo de nadie, cada uno que camine su camino, pero sí es verdad que las redes sociales pecan en muchas ocasiones de la falta del rigor científico. O sea, no vale con que alguien se siente delante de una cámara y diga lo que quiera decir. O sea, yo cuando hace unos años decidí abrir redes sociales, hace 5 años o así, o sea, la primera decisión fue cómo lo puedo hacer, yo soy médico, cómo lo puedo hacer desde el rigor científico de la medicina. Y no se me ocurre mejor cosa que cada artículo que pongo y publico cada día a las 8 de la mañana lleva un artículo científico de revistas. Además, no es habitual que sean publicadas el último año, revistas indexadas, revisadas por pares. O sea, no vale que la doctora de la Puerta dice, que por otra parte ya yo tengo más de 20 años de experiencia, que eso ya tendría un valor, pero no me implico yo personalmente en dar mi opinión con cosas. Busco un artículo, lo traduzco, me parece riguroso, me parece importante, lo traduzco, lo resumo, lo pongo en palabras entendibles y cada día a las 8 de la mañana publico uno. Esa es la forma de entrar en redes. No vale sentarse delante de una cámara y hablar. O sea, hay que tener rigor y eso no es habitual que haya mucho rigor científico detrás de las redes, mucha información, mucho lío, pero no vale la opinión de unos y de otros, o sea, porque la ciencia tiene mecanismos para demostrar la eficacia de las cosas. Miremos, busquemos esa mirada científica, digamos, de evidencia y compartamos desde ahí. Y eso es lo que sí que las redes tienen mucha carencia de ese rigor científico. Muchas gracias por aclararlo de esa manera y de expresarlo así, porque sí, a veces nos vamos por la forma simple, ¿no? Por lo más coloquial y no buscamos profundizar un poco más, pero esta parte es fundamental, o sea, tener ese rigor científico atrás, pues Claro, es que es la única forma. claro, y da mucha certeza cuando uno consulta fuentes o consulta redes con contenido realmente profundo y que puede aportarnos. Y regresando un poco a esa parte de todo aquello que contribuye a la microbiota en nuestra salud mental, si hoy nos escuchan, ¿cuál sería la forma de empezar a cuidar nuestra microbiota con un impacto positivo en nuestra salud mental? La más importante es cómo nos alimentamos. Nuestra microbiota come lo mismo que nosotros, con lo cual nuestra alimentación es lo que va a construir un tipo de microbiota o va a construir otro tipo de microbiota. Fomentar la ingesta de fibra, de alimentos fermentados que decíamos antes, de fruta, verdura, alimentos ricos, sanos,
limpios, y evitar toda la ingesta de ultraprocesados, de alimentos refinados, de azúcares, todo lo que es esa comida embolsada, emblistada, preparada, 5 minutos o 3 minutos de microondas y ya tengo la comida. No, compramos ingredientes y cocinamos comida. Alimentación, la primera pata importante para el cuidado de la microbiota. Actividad física. Es completamente diferente la microbiota de las personas sedentarias, mucho más cortita y mucho más proinflamatoria que de las personas activas físicamente. Buenos hábitos de sueño. La higiene mental, hay un término que me gusta mucho, que hablo de él en mis 2 libros, hablo de la higiene mental, que es qué tenemos en la cabeza y qué dejamos que se quede en la cabeza. O sea, estoy en ese modo proactivo con la vida o estoy todo el rato en modo pesimista, dándole vueltas, anticipándome en esa vuelta y vuelta y vuelta, o estoy en modo un problema, una solución, voy a ver qué es lo mejor que puedo hacer, hasta dónde depende de mí, si no busco recursos para pedir ayuda, una forma ejecutiva y ordenada mentalmente de gestionar la vida. O sea, no, todo ese alimentación, ejercicio, sueño, manejo de estrés y esa higiene mental, ese que dejamos que esté en nuestra cabeza, con eso tenemos unas herramientas magníficas para ayudar a la microbiota y a la actividad del eje intestino-cerebro. Entonces sí tenemos mucha responsabilidad y mucho que hacer en estos temas. Sin embargo, también quisiera preguntarle, cuando por alguna situación médica acudimos pues al psiquiatra o ya hay algún tipo de padecimiento que requiere el uso de medicamentos que van directamente a controlar ciertas situaciones de salud mental, ¿qué tanto puede ayudar el tener una microbiota sana para la mejor absorción de estos medicamentos? Muchísima, eso es muy importante. Es que no es solo la absorción, sino luego la biodisponibilidad de los principios activos que llevan esos fármacos también dependen en gran medida de cómo está la microbiota y las rutas metabólicas que dependen de la señalización de la microbiota. O sea que siempre en esos escenarios mentales en los que entra la farmacología psiquiátrica, la microbiota intestinal, bien o mal, también modifica el efecto y actúa sobre el efecto y la actividad de esos fármacos, mejorándolos o impidiendo que se absorban adecuadamente o que la señalización que tienen que hacer se haga como debe. Me hace muchísimo sentido lo que usted explica ahorita, porque a veces un fármaco que puede ser o que su evidencia científica ha sido muy bueno, a veces no resulta tan efectivo y cuando uno se va a toda esa parte de los hábitos de la persona, podemos darnos cuenta en qué manera está fallando. Claro, algo está ocurriendo para que fármacos que están en el mercado con una indicación terapéutica determinada a un paciente no le esté funcionando. Hay que pensar en ese estilo de vida, alimentación de ese paciente, qué está pasando para que eso ocurra, no esté haciendo su trabajo correctamente el fármaco. Y casi siempre llegamos a entender qué es lo que pasa. O sea, hay algo que está impidiendo, está multiplicando la señal de inflamación y dificultando la actividad del fármaco, y eso es lo que hay que corregir. Por ejemplo, el fumar, el consumir alcohol, ¿qué tanto Tóxico, eso es un tóxico de primera categoría, o sea, el tabaco, el alcohol, sobre todo las bebidas destiladas, la contaminación, todo eso son tóxicos de primera categoría para nuestro cuerpo en general y para nuestra microbiota en particular. Y destruyen, van destruyendo la microbiota de estabilización y mermando o desestabilizando la microbiota en su conjunto. Cuando perdemos los pilares de estabilización, la microbiota se tambalea y donde bajan unas por pérdida de equilibrio empiezan a subir, a hacer sobrecrecimiento otros microorganismos y este sube-baja genera escenarios que multiplican y mantienen a lo largo del tiempo la inflamación. ahora uno puede consumir probióticos que ya vienen listos para beber? Bueno, aquí en México
hay uno que se ocupa mucho, que es el kefir. ¿Qué tanto ha demostrado este tipo de probióticos su eficiencia y su eficacia en la microbiota? No tenemos que confundir los probióticos con los alimentos funcionales probióticos, son cosas diferentes. Una cosa es tomar un probiótico que un laboratorio ha seleccionado unas cepas, ha estabilizado unas cepas y tengo un probiótico o un psicobiótico que me lo tomo como suplemento, a tomar alimentos fermentados. Alimentos funcionales fermentados, probióticos, pero son alimentos funcionales. El kéfir es maravilloso y tiene una carga de microorganismos muy importante. La diferencia entre un probiótico bien estabilizado y un kéfir es que atraviesa barrera gástrica mucho mejor y de forma más eficiente ese probiótico estabilizado por el laboratorio que un kéfir que tiene una parte que se nos queda cuando atraviesa el estómago, una parte de las bacterias probióticas se mueren en el estómago. Es verdad que también esas bacterias muertas, hay una parte que sobrevive, pero esas bacterias muertas también tienen una línea de señalización, sus cápsulas, ¿vale? Lo que se llaman determinantes antigénicos capsulares, que también tienen una señalización probiótica de menor medida. O sea que el kéfir es fenomenal y hay que tomarlo y maravilloso, pero no confundir un alimento funcional con un probiótico de suplementación. ¿Podemos tomar suplementación continuamente, doctora? Depende de la necesidad y de las indicaciones de cada paciente. Así porque sí, voy a tomar probióticos porque son buenísimos. Eso no tiene ningún Ningún sentido. sentido. Pero si yo soy un paciente que por mis circunstancias clínicas tengo que estar polimedicado, porque tengo una enfermedad crónica o porque tengo un desorden inmunitario, porque tengo un problema de lo que sea crónico y estoy polimedicado, pues en esos pacientes sí se puede elegir un probiótico de baja carga que podamos mantener a lo largo del tiempo rotando las cepas y dejarlo de apoyo para siempre. O sea, hay que ver la indicación de cada persona, no solamente los probióticos, por buenos que sean, no tiene sentido tomarlos. El organismo está preparado y tenemos que ayudarle con ese estilo de vida, alimentación y lo que hemos dicho antes, a mantenerle solo, no estar todo el rato dándole probióticos si no es necesario funcionalmente ese apoyo. ¿Cuáles, en su experiencia, son las verduras que favorecen muchísimo más nuestra microbiota? Con las verduras, la verdad es que fruta y verdura es un mundo grande de beneficios con vitaminas y con unas moléculas que se llaman los polifenoles, que son unas moléculas muy específicas que a la microbiota le gustan mucho y lo tenemos en ese mundo de fruta-verdura. Los frutos rojos, la granada, las setas y champiñones, el mango, son alimentos muy ricos en estos polifenoles, que los polifenoles también los tenemos en otro sitio, en el aceite de oliva, en el café, en el té, en el cacao, ¿vale? Pero en fruta, verdura tenemos ahí alimentos, lo que hay es que consumirlos, diversificar todo lo que podamos, nuestro abanico de alimentos y cocinarlos de la forma más sana posible. ¿Los lácteos, doctora? Los lácteos yo prefiero consumirlos fermentados, yogur, cuajada, kéfir, queso, y prefiero cabra y oveja a la vaca. Luego también hay individualidades en la tolerancia inmunológica a esos lácteos fermentados. Hay gente que tolera bien todos, vaca, cabra y oveja, pero es verdad que suele haber un poquito más de reactividad a los lácteos de origen de vaca. Entonces, bueno, pues manejarnos con cabra oveja, yogur cuajada, ese kéfir que decías tú antes, bienvenido. El queso en modo fermentado cabra oveja, yo no tengo inconveniente. Si hay cuadros de muchísima inflamación y mucho desorden, pues a lo mejor en un primer momento se puede hacer una retirada, pero en un segundo tiempo y a largo plazo no merece la pena quitarlos porque estos fermentados también nos aportan muchas cosas buenas. ¿Y proteína? Ningún problema con ella. De hecho, la proteína es necesaria, la proteína se digiere en el intestino convirtiéndose en aminoácidos, proteína animal y proteína vegetal.
la biodisponibilidad de la proteína animal y de la proteína vegetal, aunque el aminoácido final sea el mismo, la biodisponibilidad no es la misma. Y esos aminoácidos es mejor la de la proteína animal. Y esos aminoácidos son necesarios para la estabilidad del epitelio intestinal. La pared del intestino es una sola capa de células, es un epitelio monocapa que están unidas entre sí por unas cadenas de proteínas que son esos aminoácidos estructuralmente las que mantienen el trofismo, la estructura del normal funcionamiento del epitelio intestinal, con lo cual las proteínas sí. O sea, cualquier tipo de proteína animal. A mí lo que menos me gusta, pero no por tanto por el tipo de proteína que sea, sino por otras cosas de los pescados, por ejemplo, los pescados azules grandes no me gustan por el tema de los metales pesados, y las carnes rojas, el exceso de consumo de carne roja tampoco me parece muy interesante. No digo la carne roja quitarla radicalmente, pero preferible carne blanca, carne de caza, de aves, eso, o huevo o pescado azul pequeño. Es un poco la proteína preferida. Cuando habla de pescado azul, es la lisa, tilapia, ese tipo de pescado. Es el azul. Pescado azul, claro, yo en España, yo en México no sé cómo se llama, en España serían las sardinas, el pequeño, sardinas, boquerones, anchoas, Sí, ese es sí, el sí, pescado el azul pequeño. Ah, ok. El salmón, el atún, el pez espada, el tiburón, esos son pescados que tienen más metales pesados que los chiquitines o el pescado blanco. Después de todo este recorrido que nos ha dado, que ha sido sumamente enriquecedor, doctora, si una persona nos está escuchando, ¿con qué puede empezar? Con un cambio de actitud es muy importante. Cambio de actitud y a moverse y a mirar con cariño lo que come. Eso cada uno en cada momento de su vida se puede parar con eso. Nunca es tarde, porque a veces No. pensamos con que, ay, no, pero pues ya llevo años comiendo de esta manera, ¿cómo voy a empezar? Pues hay que empezar. Sí, la microbiota está viva, es un órgano que está vivo y que nos acompaña en nuestra evolución y nuestra vida para bien y para mal. Si hacemos las cosas bien, la microbiota estará mejor. Si mantenemos esa inercia que nos ha llevado a la inflamación y que nos ha llevado a la enfermedad, no va a haber probiótico que revierta eso si nosotros no cambiamos los hábitos de estilo de vida y alimentación que nos metió en la enfermedad. O sea, hay que cambiar todo eso y la microbiota está viva. Siempre es un buen momento, a cualquier edad, en cualquier momento, para decir, venga, voy a empezar a cuidarme. Y cuando dice a movernos, ¿qué actividad es de las que usted recomienda mucho más? Yo lo que recomiendo es actividad aeróbica cada día, mínimo media hora. Eso puede ser salir a dar un paseo, nadar, quien tenga el hábito de nadar, o hacer un ratito de elíptica o de aeróbico media hora diaria y 2-3 veces a la semana de ejercicio de fuerza. Eso es lo que más referencia bibliográfica y más evidencia científica tiene en ese contexto actividad física, que es lo mejor que le va a la microbiota. Ha sido una charla, como siempre, muy enriquecedora, doctora, y deja un camino sumamente esperanzador este tema de los psicobióticos, porque nosotros podemos contribuir mucho a eso. Podemos contribuir a estar emocionalmente más estables y mucho mejor a través de nuestros hábitos diarios. Tenemos en nuestra mano está un montón de herramientas a poner en marcha para cuidar la microbiota y el eje intestino-cerebro, o sea, esa actividad neuroactiva que tiene tanta importancia en nuestro estado de ánimo, en nuestro umbral de ansiedad, manejo de estrés, calidad de sueño. Todo eso hay una parte muy importante que depende de qué hacemos y cómo hacemos nosotros las cosas cada día. Y no solo dejarlo a esa parte de, pues ya me siento mal o estoy sumamente ansioso, y dejarlo a que los fármacos actúen también. Hay que meterle, como yo digo, ganitas a esto, ¿no? O sea, y sí decidir cambiar nuestros hábitos,
que muchas veces nos quedamos también en el hacer y dejamos a un lado el ser. Hay que tomar la vida con las dos manos, coger las riendas y ponernos a cuidar. ¿Quién nos va a cuidar sino a nosotros mismos? Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a comprender con tanta claridad y profundidad un tema tan relevante para nuestra salud física y emocional. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu espacio. Hoy nos llevamos algo muy valioso. Entender que lo que sentimos no solo vive en nuestra mente, también se construye, se transforma y se regula desde nuestro cuerpo. A veces buscamos respuestas en pensamientos, en emociones o en lo que creemos que deberíamos sentir, pero pocas veces volteamos a ver lo que está pasando dentro de nosotros, en silencio todos los días. Nuestra microbiota, nuestro intestino, nuestros hábitos, todo eso también está hablando de nosotros, incluso cuando no lo escuchamos. Quizá esta conversación no se trata de hacerlo perfecto, ni de cambiarlo todo de un día a otro. Se trata de empezar a observarnos con más conciencia, con más respeto y con más responsabilidad. De preguntarnos cómo estamos viviendo, qué estamos consumiendo, no solo en la comida, sino también en pensamientos, en emociones, en rutinas, y qué tanto eso está sumando a nuestro bienestar. Porque cuidar de nosotros no es solo ir a terapia, ni solo pensar positivo. También es cómo dormimos, cómo comemos, cómo respiramos y cómo elegimos vivir cada día. Soy Claudia Segrove. Gracias por acompañarnos en este espacio, por darte este tiempo para ti. Y si hoy, después de escuchar este episodio, algo dentro de ti se movió, si hay una parte de ti que te está pidiendo atención, calma o simplemente ser escuchada, no lo ignores. Si sientes que necesitas apoyo en este camino, puedes encontrarlo en www.tuterapia.com.mx. Vivir en modo terapia también es reconectar contigo desde un lugar más integral, más compasivo y más consciente. Porque cuando entendemos que todo está conectado, también entendemos que sí hay mucho que podemos hacer por nosotros. Gracias por darte este momento. Recuerda, pausar también es parte del proceso. Soy Claudia Segrove y fue un placer acompañarte. Si este episodio resonó contigo, suscríbete, compártelo y envíanos tus preguntas o historias. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate y vuelve a ti. Vive en modo terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar.